Ok, ¿me escuchan bien? Sí, Lick. Ok, Sí, Lick. entonces les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si la pueden visualizar. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Qué gusto estar con ustedes un sábado más. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con diferentes conceptos y definiciones relacionadas con el tema de administración y organización, ya que el tema que vamos a tratar el día de hoy es la eficiencia y la eficacia. Estos dos conceptos son sumamente fundamentales en la administración moderna. Uno se relaciona íntimamente con el otro, siempre van de la mano para darnos un resultado en la mayoría de veces positivo en cualquier gestión o en cualquier ámbito de alguna organización e incluso dentro de la vida personal. Entonces, antes de iniciar con la definición como tal o ampliarles la explicación de qué es eficiencia y de qué es eficacia, me gustaría de su participación haciéndoles esta pregunta. Para ustedes, ¿qué entienden o qué es para ustedes eficiencia y eficacia? ¿Sí? ¿Algún voluntario? Lick, para Para mí mí la la eficiencia eficiencia es es como que como la que la capacidad capacidad de de poder poder conseguir conseguir lo lo que que nos nos proponemos, proponemos, ¿verdad? ¿verdad? Perdón, Perdón, esa es la esa es la eficacia, eficacia, perdón. ¿no? Ujú. Y Y la la eficiencia, eficiencia, pues es pues es lograr lograr el el objetivo de objetivo lo de que lo ya que ya nos nos habíamos habíamos propuesto. propuesto. Yo Yo así lo así lo entiendo. entiendo. Ok, perfecto, excelente, Darkis. ¿Alguien más? Em, Em, Creo que Creo que como como van van relacionadas, relacionadas, para mí para mí tendría que tendría que ser, ser, o bueno, bueno, es es hacer el hacer el trabajo trabajo de la de la mejor mejor manera manera en en el el mejor mejor tiempo tiempo posible. posible. Tal Tal vez vez lo lo relacionaría con relacionaría con minimizar minimizar procesos procesos y y buscar la buscar la manera manera de de hacer el hacer el trabajo que trabajo me que me están están solicitando solicitando y y acoplarlo acoplarlo a mi a mi manera de manera de trabajar, trabajar, pero pero siendo siendo eficiente. eficiente. Así lo Así veo lo yo. veo yo. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Blanca. ¿Alguna opinión más? Yo Yo considero considero que que eficiencia eficiencia es es cuando cuando nosotros nosotros utilizamos, utilizamos, ¿verdad? O ¿verdad? O sabemos, sabemos, tenemos tenemos claro, claro, ¿verdad? ¿verdad? Hacia el Hacia el objetivo en objetivo el que que tenemos que tenemos que alcanzar. alcanzar. Y Y eficacia es eficacia es lograr lograr ese ese objetivo objetivo con las con las herramientas, herramientas, tiempos tiempos y y necesidades, necesidades, ¿verdad? ¿verdad? Cubriendo Cubriendo todas las todas las necesidades necesidades en en un un plazo plazo considerable. considerable. Ok, perfecto. ¿Alguna opinión más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por su participación. Y sí, la eficiencia y la eficacia tiene varios puntos clave del análisis que cada uno de ustedes indicó. En la teoría técnica nos dice que las organizaciones transforman recursos en productos y servicios con el fin de resolver problemas de sus usuarios y de las personas que las crearon. Dos palabras indican cuando una organización se desempeña de acuerdo con las expectativas de los clientes y de quienes manejan los recursos, eficiencia y eficacia. Entonces, acá, en estos dos puntos que ustedes ven en pantalla, ya nos da la definición de qué es eficacia y de qué es eficiencia. Nos dice que la palabra eficacia indica cuando una organización logra sus objetivos, ¿sí? Entonces, dentro del análisis que ustedes aportaron, vamos encaminados hacia esta definición, ¿verdad? Nos dice que más eficaz es la organización, mientras, cuanto más alto, perdón, es el grado de realización de los objetivos, más eficaz es la organización. Cuantas más metas se logran ejecutar, más eficaz se vuelve la empresa. Y la palabra eficiencia indica cuando la organización utiliza en forma productiva o económica sus recursos.
Cuanto más alto es el grado de productividad o economía en el uso de los recursos, más eficiente es la organización. Y por último, nos indica que las organizaciones pueden ser eficientes y eficaces o ineficientes e ineficaces y crear problemas en vez de resolverlos. Y todo depende de la forma en que se les administre. El papel de la administración consiste, pues, en asegurar la eficiencia y eficacia de las organizaciones. Entonces, desglosando un poco esta teoría, ¿verdad? En el tejido complejo de las organizaciones, estos dos conceptos resaltan, como les he mencionado ese ejemplo, como faros que nos guían, ¿sí? Dentro del océano de la administración y la gestión de las empresas. La eficacia y la eficiencia son dos conceptos fundamentales dentro de cualquier organización, ¿sí? Esos dos términos encapsulan la esencia de cómo una organización cumple sus objetivos y gestiona los recursos, ¿sí? Entonces, desglosando un poquito y adentrándonos más a cada uno de los conceptos, la eficacia tiene que ver con el logro de objetivos o lograr metas. Entonces, la eficacia es como un termómetro, ¿sí? Que mide qué tan bien una organización alcanza sus objetivos. Entonces, cuando una organización es eficaz, significa que ha logrado con éxito todas las metas que se ha propuesto. Entonces, cuando más alto sea el grado de consecución de sus metas o del logro de metas, más eficaz, ¿sí?, va a ser la organización. Entonces, es como marcar una casilla en una lista de tareas pendientes, ¿verdad? No sé ustedes de qué manera se están organizando para llevar sus cursos y otras tareas que deben de hacer en el transcurso de la semana, pero una herramienta muy importante son los checklists. Entonces yo hago una lista y cada vez que voy logrando una tarea, la voy marcando, voy checando. Entonces, más o menos se puede comparar, ¿verdad? Poniéndolo como ejemplo, que eso es la eficacia. Por ejemplo, una meta para una empresa. Para el siguiente trimestre nos vamos a proponer elevar un 10% el margen de ventas. Ok. Llega el siguiente trimestre, termina el trimestre, se hacen los reportes, se hace una reunión y vemos, logramos el objetivo, logramos un aumento del 10.5%. Quizás no sea muy significativo, pero ¿se cumplió la meta o no se cumplió? Les pregunto, ¿se cumplió la meta o no se cumplió? Jóvenes, si nos habíamos puesto una meta de ventas del 10% y al momento de generar los reportes al finalizar del trimestre, resulta que las ventas se elevaron un 10.5%, ¿se logró o no se logró la meta? Sí, se logró la meta. Se logró. Entonces, ¿fueron eficaces los vendedores? Sí fueron eficaces. Correcto. Porque la eficacia no necesariamente tiene que ver con el sobrepaso de la meta. Si se sobrepasa de la meta, es un punto es un punto extra, ¿sí? Pero la eficacia tiene que ver con el cumplimiento del objetivo. Y el objetivo era incrementar las ventas por lo menos en un 10%. Y ellos lograron un 10.5%, entonces significa que gestionaron un poco mejor de lo que se había estimado que lo iban a hacer, ¿verdad? A eso se refiere la eficacia. Incluso pudieron haber llegado a un 15%, pero siempre hay varias características y varios escenarios que uno se tiene que plantear, ¿verdad?, al momento de proyectar algo, y hay que ser lo más conscientes posibles y lo más realistas posibles al momento de proyectar, ¿verdad? No voy a proyectar que voy a aumentar un 50%, que la empresa no tiene la capacidad de producir, ¿verdad?, lo que yo necesito para alcanzar ese margen de venta. ¿Me explico? Entonces, de esa manera es como estas dos palabras se van interrelacionando. La eficiencia, por otro lado, tiene que ver específicamente con el uso productivo de los recursos, ¿sí? Entonces, la eficiencia va a estar vinculada o está vinculada a cómo una organización utiliza sus recursos, y cuando una organización es eficiente, significa que utiliza sus recursos de manera productiva
y de manera económica. Entonces, un alto grado de productividad y de economía en el uso de los recursos va a indicar una eficiencia destacada en una organización, ¿sí? Es como hacer un uso inteligente del tiempo de la empresa y de los colaboradores y del dinero que ésta tiene para poder financiarse y llevar a cabo sus proyectos, ¿sí? Entonces, estas dos, estos dos conceptos deben de tener un equilibrio bastante delicado, ¿sí? Porque como son dos conceptos que van de la mano, y si estos dos conceptos no forman parte de la organización puede estar en una cuerda floja organizativa, ¿sí? Las organizaciones son, poniéndoles un ejemplo para que lo podamos comprender de mejor manera, son como acróbatas. Por eso les menciono que están en una cuerda floja organizativa. Porque los acróbatas, no sé si han ido a algún circo, a veces pasan en una cuerda floja, haciendo equilibrio, ¿verdad? Para no caerse y demás. Entonces, en las organizaciones se debe de equilibrar la eficacia y la eficiencia para evitar caer en ineficiencia y en ineficacia. Entonces, ser eficiente, pero no eficaz, es como correr en círculos. No llegamos a ningún lugar. Y ser eficaz, pero no eficiente, podría o puede agotar nuestros recursos sin tener un propósito claro. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo los conceptos? Chile. ¿Sí? Perdón. Recuerden que si algo no les queda claro, por favor, están en toda la libertad de poder activar su micrófono y decirme, Ley, que a mí no me quedó clara tal cosa. Y con gusto lo volvemos a explicar y buscamos otras maneras para poder dárselos a entender de una manera más efectiva. Entonces, estos dos conceptos deben de tener un equilibrio sumamente delicado. Ahora, ¿cuál es el papel de la administración con estos dos conceptos? El papel de la administración con el concepto de eficacia y de eficiencia es el de ser el director de la orquesta, ¿sí? Porque acá es donde entra el juego o en juego la administración de la organización. Por ejemplo, imaginen a los gerentes o administradores de un negocio como los directores de una orquesta, ¿sí? Su papel va a ser asegurar que cada instrumento, ¿sí? Cuando hablo de instrumentos me refiero a los recursos, se utilicen de manera armoniosa para crear una melodía de la efectividad, ¿sí? Y de la eficiencia. Entonces, ellos son los responsables de afinar la orquesta para que logre sus mejores notas o para que la melodía salga lo más nítida posible o lo mejor posible, ¿sí? Entonces, de esa manera o con ese escenario o con ese ejemplo, podemos darnos cuenta del papel fundamental que tienen los administradores y los gerentes dentro de una organización, sobre todo en el tema del liderazgo, porque la eficacia y la eficiencia tiene que ver con los equipos y con el manejo adecuado del capital humano, además del recurso económico y de los recursos materiales, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el propósito de enviarles la imagen de cómo identificar un equipo exitoso? Que ya tuviéramos algún escenario de cómo los equipos deben de trabajar o de cómo identificar que un equipo es exitoso, porque un equipo exitoso nos lleva a que una organización sea eficiente y sea eficaz, ¿sí? Y eso se logra a través de un administrador o de un gerente que es líder. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Vamos relacionando todos los temas que vamos viendo hasta el momento, desde los artículos que se les han enviado y las imágenes que han comentado en el grupo. ¿Estamos claros acá?
Sí, Lick. Ok. La administración acá presenta varios posibles desafíos. El principal de ellos, como en la última parte lo indica de la teoría que ustedes tienen en su pantalla, es creando o resolviendo problemas. ¿Sí? Entonces, las organizaciones, si no son gestionadas adecuadamente, pueden convertirse en creadoras de problemas, ¿sí? En lugar de ser solucionadores, incluso para sus clientes. En vez de solucionarle, le van a crear más conflicto, ¿sí? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo bastante simple. No es publicidad, pero por ejemplo en McDonald's. Si ustedes van, compran una hamburguesa y ustedes le dicen, yo la quiero sin pepinillos porque no me gusta el pepinillo porque soy alérgico. Ok, el que les está atendiendo no les debe decir no se puede quitar, ¿verdad? ¿O les ha pasado? ¿Qué respuesta les da el servicio al cliente de McDonald's cuando ustedes les dicen lo quiero sin pepinillos o sin cebolla, por ejemplo? ¿Qué les dicen? Con gusto lo van a hacer para que no lo lleve. Correcto. Porque si nos dicen que no se puede, ¿qué es lo que están haciendo? Nos están creando a nosotros un inconveniente, porque lo que nosotros queremos es pasar, comprar y luego comer, ¿verdad? Porque a veces por falta de tiempo y demás no podemos llevar nuestros alimentos preparados, entre muchos otros casos, y optamos por comer comida rápida. Y nosotros queremos soluciones, no que no nos digan no se puede. ¿Me explico? Entonces, una organización eficiente y eficaz crea soluciones, no crea más problemas. ¿Vamos comprendiendo acá? ¿Van conmigo? Entonces, una Sí, Lick. administración que es hábil, es inteligente y es estratégica, va a marcar la diferencia entre un acto bien coordinado y una actuación desafinada. ¿Sí? Como el ejemplo que les acabo de poner. Dicen con mucho gusto, yo le quito los pepinillos, la mostaza, la cebolla, incluso la carne y solo pedimos la hamburguesa con lechuga si ustedes quieren. Pero no les dicen que no. O en algunos otros lugares dicen con mucho gusto, pero tiene un costo adicional. O le agrego esto, pero tiene un costo adicional. ¿Verdad? Entonces no importa, yo lo que quiero es que le agreguen algo o que le quiten algo. ¿Verdad? Pero nos están dando soluciones. ¿Verdad? Aparte es que tengamos que pagar un adicional por esa solución o no, ¿verdad? Ahí va a depender de cada organización. Pero nos están dando una solución o una salida en vez de bloquear y en lugar de crear más conflicto, ¿verdad? Porque si nos dicen que no, ¿qué pasa? No, ya no vuelvo a ese lugar, muy mal servicio, lo empezamos a recomendar, no, ya no lo recomendamos, etcétera, ¿verdad? Y la publicidad de uno en uno para ese tipo de negocios también es muy importante. Entonces, ese es un desafío muy importante para las organizaciones, ser lo suficientemente inteligentes y estratégicos para crear soluciones y no crear problemas. Entonces, en conclusión, todo esto lo podemos definir en lo que se llama dirección estratégica, porque la eficacia y la eficiencia son dos lados de la misma moneda, ¿sí? Hablando desde el punto de vista organizacional. Entonces, una buena administración se convierte en una especie de brújula que va a guiar a la organización hacia la consecución o el logro de objetivos y el uso sabio e inteligente de sus recursos. Entonces, en este emocionante mundo de la administración, ¿sí? Donde estamos viendo o planificando varios objetivos, tenemos que gestionar de mejor manera nuestros recursos. La dirección habilidosa nos va a asegurar un resultado muy impresionante sin contratiempos, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender los conceptos de eficiencia y eficacia
y sobre todo que los podamos identificar dentro de una organización. Entonces, acá tal vez no lo van a decir tal cual, pero ustedes quiero que se imaginen el lugar donde ustedes trabajan. Empiecen a ver sus funciones y las funciones de sus demás compañeros y de su líder o su jefe de equipo. Entonces, dentro de los procesos que ustedes llevan, con estas definiciones y con estos conceptos y con la explicación, y adicionalmente a los análisis que se han hecho a través del grupo y los conceptos que ya hemos visto, ustedes ya van a poder identificar ciertas características que les van a ir determinando, ok, este proceso puede ser mejor, puede ser más eficiente, puede ser más eficaz, o yo en mi espacio de trabajo lo puedo organizar de mejor manera, de forma que puedo ser más eficiente en mi día y más eficaz para lograr mi objetivo, que es entregar un reporte al final de día o XY cosa, ¿sí? Entonces es un ejercicio interno que ustedes van a hacer para empezar a aplicar ya estos conceptos a su contexto. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos claros? Sí, Todo claro, Claro, Lee. Lee. Sí, Ok. licenciado, todo claro. Bien, ahora vamos a ver la administración, concepto e importancia. Dentro del concepto de la administración, nos dice que la administración es un proceso de tomar decisiones sobre los objetivos y la utilización de los recursos. Abarca 5 tipos principales de decisiones, llamadas también procesos o funciones: planeación, organización, liderazgo, dirección y control. Esto realmente es un proceso administrativo. Acá, en lugar del liderazgo en la administración moderna, incluyen lo que es la integración, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver el proceso administrativo moderno, con el tema de la integración ya incluido dentro del proceso administrativo. Pero si ustedes ven en la mayoría de libros o en la mayoría de artículos que si ustedes buscan, siempre van a encontrar principalmente 4, que es la planificación, la organización, la dirección y el control. Que esos sí o sí van dentro del proceso administrativo. Y ya depende de cada administrador o de cada autor si incluye un elemento adicional o quita alguno de los elementos. En este caso, el elemento que se incluye acá en lugar de la integración es el liderazgo. Entonces, acá en este fascinante mundo de la administración, el proceso de tomar decisiones se rige como un cimiento sobre el cual se construye el éxito organizacional. Entonces, explorando un poco cada uno de estos conceptos de los procesos o funciones que nos da la administración, el primero de ellos es la planeación, ¿sí? Que la planeación es como estar definiendo el camino o la ruta que se va a tomar o que se va a seguir. Entonces, la primera función es cómo trazar un mapa antes de un viaje, ¿sí? Entonces, acá se toman decisiones sobre los objetivos que las organizaciones desean alcanzar y cómo los van a lograr. Entonces, es, como les decía al inicio, es como planificar mi itinerario antes de emprender un viaje, ¿verdad? Si yo voy a viajar a un lugar, yo ya tengo que tener previsto cómo me voy a ir, el recurso, si tengo el recurso económico, cómo voy a conseguir el recurso económico para poder irme, en dónde me voy a hospedar o alojar al lugar hacia donde me dirijo y principalmente a dónde voy a ir, ¿verdad? ¿A qué lugar? Entonces, a eso podemos asemejar o podemos utilizar esa referencia como ejemplo para entender de mejor manera la planeación. En todo momento de nuestra vida profesional y personal estamos planificando. Porque, por ejemplo, hoy les va a quedar una tarea. Ok. Entonces yo me proyecto dependiendo de la fecha de entrega de la tarea. También tomo en cuenta, tengo otros cursos en los cuales también tengo tarea. Ok, entonces tomo mi calendario o hago un checklist y priorizo.
¿verdad? Esa tarea es la más importante o la más cercana a entregar. Entonces, debo de hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? De tal hora a tal hora. Voy a investigar, entre otras cosas. Voy a utilizar internet, voy a utilizar mi laptop, voy a utilizar mi teléfono para investigar. Voy a utilizar mi tablet o voy a utilizar un libro, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ya están definiendo el camino o la ruta que ustedes van a seguir para poder realizar sus actividades de una manera prioritaria y coherente para lograr el objetivo, que es entregar la tarea en tiempo y forma. ¿Estamos claros acá con el tema de planificación? Sí, licenciado. Sí, Gracias. licenciado. En el contexto de la administración, planificación también tiene que ver con el tema de presupuestos, ¿sí? Porque en un presupuesto yo voy a presupuestar mis ingresos y mis egresos, ¿sí? Voy a tratar de estimar cuántos ingresos puedo tener en este mes y luego esos ingresos estimados voy a tratar de distribuirlos y gestionarlos de la mejor manera posible para lograr mis objetivos, ¿sí? El segundo punto del que nos habla acá el concepto de administración es la organización. Que la organización lo podemos definir como estructurar el escenario, ¿sí? Porque esta segunda función va a implicar tomar decisiones sobre cómo estructurar los recursos disponibles. Es como asignar roles y responsabilidades en un juego de equipo. Entonces, cada pieza tiene un lugar específico para contribuir al éxito en general. Si, por ejemplo, un equipo de fútbol tiene diferentes posiciones, tiene al portero, a los defensas, a los que juegan en el campo central y los delanteros. Y cada uno tiene un rol, tiene una responsabilidad y una función específica, que si no se coordinan de manera adecuada y no están bien estructurados y organizados, no van a lograr el objetivo, que es meter goles y ganar el partido. ¿Me explico? Entonces, la organización es la estructuración del escenario ideal para tomar decisiones sobre cómo vamos a estructurar esos recursos que tenemos disponibles. Cuando hablamos de recursos en general, recurso humano, recurso económico, recursos materiales, entre otros recursos que podamos tener y que debamos de gestionar de manera adecuada para el logro de nuestros objetivos, siempre y cuando teniendo ya nuestro punto de partida, que es la planificación. No nos podemos organizar si antes no hemos planificado, ¿sí? Porque en la planificación nosotros proyectamos qué es lo que queremos hacer, establecemos nuestras metas y una ruta estimada de cómo lo podemos hacer. Pero ya en el proceso de organización o en la etapa de organización, ahí sí ya vemos concretamente cómo vamos a estructurar y gestionar nuestros recursos para lograr cada uno de los objetivos que ya hemos planificado anteriormente. Entonces, van de la mano siempre. El tercer punto que nos muestra acá esta definición es el liderazgo, que del liderazgo ya hemos platicado, sobre todo en el grupo, que ustedes han emitido sus excelentes opiniones acerca del tema del liderazgo. Y a mí me gusta ver el liderazgo como inspirar a la tropa. Yo siempre les digo a mis colaboradores, hoy vengo a inspirar a la tropa, ¿verdad? Porque yo les digo que en el mundo empresarial es una guerra constante. Y los soldados, que somos todo el equipo, tenemos que estar lo suficientemente preparados para poder afrontar los problemas que se presentan y proponer soluciones, no crear más problemas. Y cuando yo llego siempre les digo cómo está la tropa, ¿verdad? Entonces, para poder motivarlos y demás. Entonces a mí me gusta utilizar mucho esa palabra de inspirar a la tropa. Porque la tercera función, que es el liderazgo, es como ser un capitán de un barco. Porque acá se toman decisiones para poder guiar y motivar al equipo hacia la consecución y logro de los objetivos, ¿sí? Es como liderar con entusiasmo para alcanzar un destino en común. Algunas organizaciones, por ejemplo, motivan con algunos bonos. Por ejemplo, nosotros necesitamos realizar cierto proyecto
y entregarlo en determinada fecha. Si logramos organizarnos y gestionarnos bien y lo hacemos de buena manera, entonces vamos a motivarlos con un bono extra, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente no se dan todas las organizaciones, pero algunas es manera de motivar al equipo con el tema económico. O, por ejemplo, si logramos cumplir en tiempo y forma con determinado proyecto, entonces vamos a tener 2 días libres. O vamos a tener un viaje de equipo con todos los gastos pagados, entre muchas otras cosas que se pueden utilizar como estrategias para motivar al equipo. También algunas organizaciones utilizan los ascensos para motivar al personal, dependiendo de cómo se gestionen, de sus destrezas y habilidades y conocimientos y de cómo realicen sus funciones y tomen sus responsabilidades. A alguno de ustedes se les va a promover a otra área o se les va a poner como coordinadores o como jefes de equipo, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de la estructura de la organización. Entonces hay muchas estrategias para poder motivar a el equipo y a los miembros de toda la organización como tal para lograr los objetivos y metas. Sobre todo no imponiendo, ¿verdad? Ustedes, sino que motivando y dando un acompañamiento, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en el grupo cuando hemos hablado del tema de el liderazgo. Y el cuarto proceso es la dirección, que esto lo podemos definir como que el administrador o el gerente va guiando en la acción. ¿Qué significa esto? Que esta cuarta función es como o se asemeja a dirigir una película o un video, porque se toman decisiones para poder asegurar que cada miembro del equipo desempeñe su papel de manera efectiva. Por eso es como dirigir una escena de una película para lograr la mejor actuación, ¿sí? Entonces, en eso tiene que ver o se puede asemejar la dirección. Porque nosotros somos guías para nuestro equipo. Por ejemplo, si tenemos miembros del equipo con poca experiencia o nula experiencia en la función que están realizando, un jefe autoritario va a decir, ustedes vean cómo le hacen, ¿verdad? Yo no estudié para maestro. Entonces, ¿para qué les voy a enseñar? ¿Me explico? Les cuento esto porque a mí me pasó una anécdota personal. Una vez, yo empezando recién mi vida laboral, entré a una empresa a trabajar, varios procesos que en mi vida había visto. Y a mí siempre me ha gustado preguntar mucho, ¿verdad? Cuando yo no sé algo y no puedo hacer algo, entonces pregunto para no arruinar lo que tengo que hacer. Y en una ocasión el jefe me dijo, yo no estudié para maestro, ¿verdad? Entonces, mire cómo le hace, ¿verdad? Y me tocó abocarme con otros compañeros y demás y ver y solucionar el problema. A raíz de esto, por eso el proceso de dirección para mí se ha vuelto un proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque si yo estoy consciente de la persona que yo tengo en mi equipo no tiene la suficiente experiencia, entonces mi deber es capacitarlo, guiarlo, darle acompañamiento para que pueda cumplir su función de manera adecuada, porque si no, ¿quién va a ser el perjudicado? El jefe del equipo, ¿verdad? Porque sus superiores no van a ir a regañar al miembro del equipo, van a regañar al líder, al encargado del equipo. Entonces, ¿cuál es mi deber? Velar porque todo mi equipo cumpla con sus funciones y si alguno no tiene la capacidad todavía de poder hacerlo, entonces lo debo de guiar o lo debo de capacitar para que esté al mismo nivel de los demás. ¿Sí? E incluso dentro del mismo equipo ir identificando líderes internos para apoyar en las actividades de dirección dentro del mismo equipo. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Y por último tenemos el tema del control. El control me gusta definirlo como manteniendo el rumbo. Porque esta quinta función
Ya continuando con la analogía de ser capitán de un barco, es como tener el timón de un barco. Porque acá se toman las decisiones para poder supervisar y para poder evaluar el progreso, perdón, hacia los objetivos que se han definido desde la planificación. Entonces, acá es como ajustar el rumbo para mantenerse en la dirección correcta. ¿Sí? Es como utilizar el Waze en nuestro vehículo para poder llegar a nuestro destino. Ir viendo el mapa constantemente para no desviarnos de la ruta que ya hemos trazado desde el proceso de planificación, organización, liderazgo y dirección. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, Lick. Ok. Entonces, en conclusión acerca de este concepto de administración y sus procesos o funciones, acá en esta definición donde se encuentran estas 5 funciones o estas 5 decisiones o tipos de decisión que en conjunto crean un marco sólido para el éxito organizacional. Porque en este fascinante mundo de la administración, como les digo, vamos siempre a tener en cuenta que cada decisión va a ser una pieza clave en el rompecabezas del logro organizacional. ¿Sí? Así que nosotros debemos de ser debemos de estar lo suficientemente preparados y conocer a la perfección cada uno de estos conceptos y poder aplicarlos dentro de nuestro equipo, o a nivel de equipo, a nivel individual, a nivel gerencial o a nivel de organización como tal. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas acerca de las funciones de la administración? No, licenciado. Acá les tengo una figura o un esquema en el cual nos dice las principales funciones del proceso de gestión. Que acá están las 5 funciones de la administración. Si se dan cuenta, en la esquina superior izquierda tenemos la planeación, o en mi esquina superior izquierda, no sé qué lado lo tengan ustedes, está la planeación. Es el primer proceso que se realiza. Luego de planear, se organiza. Luego de organizar, se dirige y luego se controla. Luego se vuelve a planear. ¿Sí? Entonces se vuelve un círculo vicioso y un círculo que nunca termina. Pero este círculo que se forma siempre va de la mano del liderazgo. El liderazgo, si se dan cuenta, participa en cada etapa del proceso de gestión administrativa. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene que ver con el tema de planeación. Yo como líder me siento con mi equipo para planificar. Ok, yo tengo esa propuesta y queremos estos y estos y estos objetivos. Tenemos ciertos objetivos generales y otros objetivos específicos, ¿verdad? Se los planteo al equipo y ¿qué pasa? Lluvia de ideas, ¿verdad? Se escucha a cada persona porque es un ejercicio muy importante escuchar al equipo. Porque muchas veces hay personas que tienen ideas increíbles, ¿verdad? Y que nunca les dan la oportunidad de poder darlas a conocer. Entonces, una parte esencial de un buen equipo de trabajo y de una buena planificación y de una buena gestión del proceso administrativo en general es escuchar al personal, escuchar a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de equipo, para tener ideas suficientes e ir ajustando el plan de manera de que nos ayude a lograr nuestros objetivos de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, el liderazgo participa en todos los procesos de gestión administrativa. Entonces, las funciones fundamentales del proceso de gestión administrativa vienen a ser una especie de engranajes que hacen funcionar a la maquinaria organizacional. Entonces,
Estas funciones que están representadas en este cuadro, que es la planificación, ¿verdad? Que es el diseño de la ruta y del mapa, la organización, que es donde estamos estructurando el escenario para el cumplimiento de nuestros objetivos, el liderazgo que va guiando la marcha o el funcionamiento de cada etapa del proceso de gestión, la dirección que es la que va marcando el ritmo, ¿verdad? Y que la que va siempre viendo a todos los equipos de que vayan en la ruta que deben de ir, y el control que nos sirve para ir ajustando, ¿verdad? Las cuestiones que se vayan desviando, irlas ajustando de manera preventiva y no de manera correctiva. De manera correctiva ya puede ser muy tarde. Entonces, ir siempre el proceso de control en acompañamiento en cada proceso de gestión para poder ir dando puntos o encontrando puntos que se puedan ir mejorando de manera preventiva para el logro de nuestros objetivos de manera más eficiente y más eficaz. Bien, entonces, en cuanto a la administración y organizaciones, recuerden que son dos conceptos diferentes porque la administración es algo que se aplica a una organización, ¿sí? Entonces nos dice acá en la teoría que la administración es importante en cualquier escala de utilización de recursos para realizar objetivos de índole individual, familiar, grupal, organizacional o social. Para aprovechar mejor el estudio de la administración, usted debe pensar en situaciones prácticas en que las personas utilicen recursos para producir bienes y servicios. Considere organizaciones cercanas como las panaderías, los supermercados, el ayuntamiento o las municipalidades de su ciudad y otras, con las cuales tenga contacto directo. Piense también en organizaciones distantes, pero que influyen en su vida. La televisión, que emite los programas que vemos, las empresas que fabrican los productos que utilizamos, como la ropa, los automóviles, los teléfonos celulares, las compañías que ofrecen servicio como teléfono, agua, drenaje y energía eléctrica, y piense en las organizaciones donde trabaja o en la más grande de todas, el gobierno. Piense en usted mismo y en su familia como administradores de recursos y tomadores de decisiones, ¿sí? Entonces, la administración y organización, como les decía, son dos conceptos diferentes. La organización es la entidad como tal, o somos nosotros mismos. Y la administración son todos aquellos procesos y herramientas que aplicamos para gestionar de manera adecuada nuestros recursos, ¿sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? Sí, Bien, Sí, licenciado. gracias, gracias. Entonces, la administración, ¿sí? Vista como una herramienta esencial, va a desempeñar un papel crítico en diversos ámbitos de la vida, ya sea a nivel individual, familiar, grupal, organizacional o social, ¿verdad? Eso nos lo indica acá la teoría. Entonces, sumergiéndonos en esencia técnica a esta afirmación como tal para poder comprender que la administración es tan crucial, la vamos a desglosar en diferentes elementos. Primero, la escala de utilización de los recursos. Y la escala de la utilización de los recursos indica que la administración se va a desplegar en cualquier escala donde se utilicen recursos para lograr o alcanzar objetivos, desde la gestión de las finanzas familiares hasta la planificación estratégica a nivel organizacional. El segundo punto importante es un enfoque práctico, ¿sí? Que tiene una aplicación directa, sobre todo para aprovechar al máximo el estudio de la administración, porque es esencial enfocarse en situaciones prácticas, ¿sí? Aquí es útil pensar en cómo las personas utilizan sus recursos para poder producir bienes y servicios en entornos que sean cercanos y en entornos distantes. El tercer punto importante
es tener ejemplos cotidianos, que es lo que nos menciona la teoría, ¿verdad? De diferentes empresas, en cómo nosotros podemos irlas viendo, de qué manera se organizan y de qué forma influyen en nosotros. Entonces, dentro de un contexto cercano, debemos de considerar, por ejemplo, organizaciones como lo menciona acá, panaderías, supermercados, las municipalidades, colegios, entre otros tipos de organizaciones y estas entidades con las que probablemente tengamos contacto directo, que son ejemplos palpables de administración de recursos, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno, que tiene que gestionar los impuestos de todas las personas y tiene que ver la mejor manera posible de gestionarlos para el bienestar de la sociedad en general, principalmente. El otro punto importante es tener un amplio espectro de organizacional, que tiene que ver con el tema de la inclusividad, porque la administración no tiene límites, ¿sí? Y abarca diversas dimensiones desde el lugar de trabajo hasta la escala gubernamental, desde entidades privadas hasta entidades públicas, entidades sin fines de lucro, etcétera. Entonces nosotros debemos de pensar en las organizaciones donde trabajamos, así como la influencia de las decisiones que tiene el gobierno en la sociedad, ¿verdad? Porque lo que el gobierno, las disposiciones que el gobierno emita pueden afectar de manera directa o indirecta a toda la población. Entonces acá, en conclusión, la administración se va a revelar como una herramienta que está omnipresente, que se presenta en todos los aspectos que nosotros podamos considerar y que es aplicable en cada rincón de la vida. Entonces nosotros, al comprender su relevancia técnica y aplicar la administración en situaciones cotidianas de nuestra vida personal, también estamos capacitados para gestionar de manera más efectiva los recursos que tenemos y alcanzar nuestros objetivos de la manera más eficiente posible en todos los niveles de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros acá con el tema de la administración y organización? Sí, licenciado. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia social de la administración? La teoría nos dice que aunque el proceso administrativo sea importante en cualquier contexto de utilización de recursos, la razón principal para estudiarlo es su impacto sobre el desempeño de las organizaciones. Estas asumen una trascendencia sin precedentes en la sociedad y en la vida de las personas. Son pocos los aspectos de la vida contemporánea que no reciben la influencia de alguna especie de organización. La sociedad moderna es una sociedad organizacional. Las sociedades bien administradas son importantes debido a su influencia en la calidad de vida de la sociedad. Por ello, los administradores competentes son recursos sociales básicos. El predominio de las organizaciones y su importancia para la sociedad moderna, así como la necesidad de administradores competentes, justifican y fundamentan el estudio de la teoría general de la administración. Ha llegado el momento de explicar qué son las teorías de la administración. Que acá es donde ustedes tenían el tema de la tarea 2, ¿verdad? Que es la segunda investigación, donde ya iban a investigar a profundidad el tema de las diferentes teorías administrativas que existen. Ya más adelante vamos a tener un espacio para poder discutir esas teorías, dudas y cuestiones que ustedes tengan ahí acerca de esas teorías. Entonces, ya teniendo en cuenta ese punto, tenemos este tema también muy importante, porque lo que hemos visto hasta el momento es una administración que tiene conceptos desde el inicio de las definiciones de administración, Henry Fayol, Taylor, entre otros. Pero la administración en la actualidad, ese es un tema crucial porque ya tiene muchos más elementos, muchas más características
Y la administración se ha venido nutriendo de diferentes corrientes nuevas, sobre todo a partir del siglo XX, cuando entramos al siglo XXI, la administración ha cambiado por completo. Entonces, acá quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que es la administración en la actualidad? ¿Cómo ven ustedes la administración en la actualidad? Me gustaría conocer sus opiniones. ¿Algún voluntario? Lick, pero se refiere a comparándola o sobre el tema de cómo evolucionó la administración. Correcto. Ya teniendo en cuenta, por ejemplo, la primera investigación y la segunda, que nos habla de teorías que son anteriores, ¿verdad? Que ya existían antes. Ok. Bueno, yo a grandes rasgos entendí que, por ejemplo, al inicio pues nos habla de toda la historia del hombre, cómo, por ejemplo, empezó a hacer trueque, cómo se empezaron a organizar. Obviamente va todo relacionado con cómo poder administrar, porque hablaban también de grupos, de cómo se administraban para hacer todo ese tipo de intercambios. Y obviamente si hablamos de una actualidad, podemos hablar de toda la implementación que hubo, en todo el desarrollo de las teorías. Obviamente hubo muchos implementos. Y si, por ejemplo, hablar o sobre el tema que está hablando de liderazgo, relacionado con todo lo de la administración, yo siento que lo más difícil, o por lo menos así lo veo yo, por lo que yo leí, lo más difícil para mí es liderar, porque yo puedo bien organizar, por ejemplo, yo puedo ser buena para organizar, tal vez incluso para delegar, pero si no puedo liderar, creo que no me funcionaría. Entonces, implementar todo esto, porque antes tal vez o en la época que nos hablaban, todos esos conceptos ellos no los manejaban. Entonces todo era más básico, digamos. Ahora ya tenemos una administración donde nosotros, por ejemplo, ese esquema pues ya nos resume todo el mundo de la administración, porque sabemos que si tenemos todos esos conceptos junto con el liderazgo vamos a poder realizarlo. Entonces, si vemos un antes y un después, pues yo podría decir que hay un orden y es más fácil para nosotros poder llevar a cabo eso, porque antes no existía todo ese orden y todo lo que se fue implementando para que una administración se haga como se debe de hacer. Así lo pienso yo. Ok, excelente, Blanca. Muchísimas gracias por su opinión. Perfecto, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, a mí me llama la atención que, como ha evolucionado en la actualidad, creo que la administración ha llevado prácticamente a la industrialización. Y un punto que me llamó mucho la atención es de que también se habla de lo que a un principio era el humanismo que venía relacionado, pero ya en la industria se pierde un poco porque ya la maquinaria ha quitado bastantes empleos, ¿verdad? Ha venido a reemplazar esa parte del trabajo humano, ¿verdad? ¿Una opinión más? Sí, licenciado. Para mí, la administración sí ha tenido una evolución. Sin embargo, siento que sigue teniendo aspectos con los que se inició, porque, por ejemplo, con la administración científica, que pues de esa administración la vamos a seguir viendo hoy en día, porque la administración científica lo que nos da son procesos, ¿verdad? Nos da la teoría para poder realizar nosotros una buena administración. Y sí ha evolucionado también en el sentido que, si no estoy mal, creo que el último aporte o lo más reciente ha sido como lo de el control de calidad. Entonces, partiendo de ahí, se puede decir que hoy por hoy
la administración es un monstruo. O sea, con la administración, como dijo usted, es omnipresente y la vamos a seguir viendo en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, sí siento que tiene mucha relación con cómo inició a cómo estamos hoy en día, ¿verdad? Pero ha sido por esas transiciones que ha pasado y que básicamente a mí me impresionó mucho fue la administración científica, ¿verdad? Porque es la que nos da como esos conceptos más específicos y cómo ir determinando los procesos de una manera que está comprobada. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por sus opiniones y su participación, que realmente ha sido muy acertada. Haciendo un paréntesis, en los comentarios que han habido en el grupo con relación a los temas que se les han trasladado por ese medio, quiero felicitarlos porque sí voy evaluando el entendimiento que se van teniendo de los temas, ¿verdad? Independientemente si se abordan de una manera técnica o no, lo que a mí me interesa es que ustedes tengan ahí la semillita de los conocimientos y conceptos básicos y que ya los vayan aplicando en el análisis de diferentes situaciones. Ahora, con el tema de cómo está la administración en la actualidad, ¿verdad? Y todos ustedes tienen mucha razón. Realmente todas esas teorías que se han venido manejando no han desaparecido. Lo que pasa es que se han transformado, ¿verdad? Herramientas nuevas, en el tema de tecnología, en nuevas corrientes, ¿verdad? Se han ido actualizando para modernizar el tema de la gestión de los recursos y demás. Ahora bien, en la actualidad, según la teoría, nos dice que existe un umbral del siglo XXI. Nos dice que los cambios en todos los tipos de entornos, el competitivo, el tecnológico, el económico y social, llevaron al surgimiento de nuevos conceptos y técnicas para administrar las organizaciones. A esas innovaciones en la teoría y práctica se les llama nuevos paradigmas de la administración. Y los paradigmas son modelos o patrones que definen una época o contexto. Y a continuación se examinan brevemente algunos de los paradigmas del umbral del siglo XXI. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad la administración ha experimentado transformaciones significativas. No es que se han venido a reemplazar, ¿sí?, las teorías que ya existen, como mencionaba Leslie, la administración científica. La administración científica es base para muchas corrientes de la administración moderna. Y todas las teorías de los diferentes pensadores y los grandes administradores del siglo XX son base para las nuevas actualizaciones de la administración moderna en la actualidad, ¿sí? Entonces, la administración ha experimentado una transformación significativa impulsada por la evolución continua de los entornos en que operan las organizaciones, ¿sí? En eso va el tema de la administración en la actualidad. Entonces, nosotros acá estamos inmersos en una era de cambios rápidos, ¿sí? Todo cambia muy rápido, sobre todo ahora con el tema del internet. Entonces, en una era de cambios rápidos, donde la globalización, la revolución tecnológica y demandas cambiantes de los consumidores han redefinido la naturaleza misma de la administración, ¿verdad? No la han cambiado como tal, sino que la han transformado. Entonces, uno de los aspectos destacados es el énfasis en la agilidad y la adaptabilidad. Entonces, las estructuras organizativas se han vuelto más flexibles para responder a cambios del mercado con mayor rapidez. Las empresas buscan evitar la rigidez y adoptan enfoques más dinámicos para que les permitan ajustarse a las condiciones cambiantes de los mercados y aprovechar oportunidades emergentes, ¿verdad? Hoy en día vemos que un modelo de negocio surge y de repente ya hay 100 empresas que quieren aplicar ese modelo de negocio, ¿verdad? Así de rápido vamos en el tema de la administración moderna.
Y si como gerentes, como líderes, como empresarios no tenemos una buena relación con esos temas cambiantes y dinámicos, nos vamos a quedar rezagados. Por eso la administración, sobre todo la administración estratégica y tecnológica, aplicando sistemas integrados de gestión de calidad, que son las nuevas corrientes, como mencionaba también Leslie, y Blanca en el tema de adaptabilidad, ¿verdad? Poder entender nuestros roles en los equipos y demás, son funciones fundamentales para lograr entrar dentro de ese marco de la administración moderna en la actualidad. Y la tecnología, ¿sí, Leslie? Perdón, licenciado, bueno, solo quería hacer una aportación, Claro, claro. bueno, siempre con referencia a los modelos de organización. Bueno, como a nosotros en microeconomía nos dejaron ver la película de McDonald's, ¿verdad? Cómo se creó. Entonces, llama también mi atención que cómo fue el proceso, por todo el proceso que pasó para poder llegar a ser lo que es hoy, ¿verdad? Desde su organización, porque en la película pues se ve cómo ellos desde el inicio, antes de construir todo, ellos hacían como sus modelos, iban ensayando cómo iban a hacer bueno, creo que el modelo se llama Speedy, y realmente ya no investigué más, pero no sé si ese modelo pues sigue implementándose en otras cadenas de alimentos, o si esa es la que manejan en la actualidad. Claro. De hecho, esa metodología es inventada e implementada por McDonald's, ¿verdad? Ellos son prácticamente que los dueños de esa herramienta. Y de ahí las demás cadenas, al ver que era un negocio funcional y que esa metodología funcionaba muy bien, ¿verdad? Porque les podía ayudar a incrementar sus ventas rápido, cumpliendo con la elaboración de sus productos de una manera mucho más eficiente, con el nivel adecuado de sus insumos, el tiempo adecuado para hacer sus alimentos y demás, lo empezaron a implementar, pero no necesariamente con ciertos cambios, ¿verdad? Adaptándolo a su modelo de negocio como tal. Entonces, si ustedes analizan el modelo de negocio de McDonald's desde su inicio a la actualidad, ellos fueron innovadores, ¿verdad? Desde el inicio, desde el momento de su fundación, sus dueños fueron unos directores estratégicos increíbles, porque la implementación de toda esa maquinaria que no existía en su momento, ¿verdad? Ellos tuvieron la capacidad de poder evaluar su entorno y decir, ok, ¿cómo a nosotros nos puede ayudar estos diseños para poder mejorar nuestro modelo de negocio y de esa manera poder obtener mayores beneficios económicos, reduciendo tiempo y recursos, ¿verdad? Porque incluso ellos hasta ordenan su cocina de manera estratégica para que los colaboradores que realizan los alimentos no pierdan mucho tiempo en ir por una salsa y regresar, etcétera, ¿verdad? Todo está ordenado de manera estratégica para poder lograr elaborar su producto de una manera rápida, eficiente y eficaz, ¿sí? Entonces, son temas, sobre todo el modelo de gestión de atención al cliente de McDonald's también es un modelo que hasta hoy en día sigue siendo el mejor a nivel mundial. Ustedes cuando van a un restaurante de esos nunca los reciben serio, siempre amables, con una sonrisa. Les puede gustar o no la comida, pero ustedes vuelven únicamente por el tema de servicio al cliente, aunque no se den cuenta, ya se vuelve un tema también de psicología estratégica, de los negocios, ¿verdad? El tema de los colores, ya tiene que ver mucho el marketing neurológico, en fin, ¿verdad? Este tipo de empresas vienen a revolucionar y a implementar y actualizar las corrientes de la administración moderna, de la gestión de los negocios, la implementación de sistemas de calidad,
entre muchos otros factores, ¿verdad? Entonces, podemos ver la visión que estos empresarios tuvieron al inicio de su negocio. ¿Por qué? Porque al principio posiblemente muchos decían, ok, están desperdiciando su tiempo en realizar este tipo de estrategias. Pero al final se dieron cuenta de que esa estrategia funcionó a la perfección y hoy en día McDonald's es la cadena de comida rápida más grande a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, de empezar a vender sus franquicias en $10,000 o $20,000, ahora una franquicia de McDonald's, por muy barata que sea, no baja de $1,000,000. O dependiendo del sector donde la pongan, ¿verdad? Varían los precios. Entonces, sí tiene que ver mucho con nuevas corrientes, incluso empresas sacando sus propias metodologías administrativas, sus propios modelos de negocio para hacerlos funcionar de manera eficiente y adaptarlos a sus condiciones y a su contexto. ¿Verdad? Que eso es lo ideal, entendiendo siempre y teniendo en cuenta los principios de administración. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que planificar, se tuvieron que organizar, ¿verdad? Tuvieron temas de dirección y de controlar los procesos para irlos mejorando y sobre todo su liderazgo implementado a sus procesos productivos que llevaron al éxito de su metodología de negocio. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, Ok. Entonces, como les decía también, en el tema de tecnología, acá se juega también un papel fundamental en este panorama, porque la administración en la actualidad se beneficia enormemente de las herramientas digitales, la inteligencia artificial ahora y el análisis de datos para la toma de decisiones basadas en datos, que se ha vuelto una práctica común y permitiendo una gestión más informada y precisa para la toma de decisiones. Otro aspecto crucial es la importancia atribuida a la sostenibilidad y a la responsabilidad social que tienen las empresas. Las organizaciones son cada vez más conscientes de su impacto ambiental, del impacto social, y la administración contemporánea incorpora estrategias que buscan no solo la rentabilidad, sino también el bienestar de la sociedad y la sostenibilidad a largo plazo. Por ejemplo, no sé si han visto en McDonald's que no hace mucho tiempo en los helados daban unas cucharas muy peculiares, pero ahora ya no dan esas cucharas. Y todos los empaques, las envolturas de las hamburguesas y demás productos ahora son biodegradables. Entonces, eso tiene que ver con algo que se llama responsabilidad social empresarial, que hoy en día prácticamente todas las empresas del mundo lo están aplicando. Me refiero a empresas medianas y grandes. Porque las que van empezando a veces no tienen los recursos suficientes para poder ya implementar ese tipo de situaciones, pero sí las organizaciones deben de estar conscientes del impacto económico, social y ambiental que sus servicios o sus productos tienen en la sociedad. También la gestión del talento ha evolucionado considerablemente, la valoración de la diversidad, la inclusión y el enfoque en el bienestar de los empleados, que son características centrales en la administración actual, la retención del talento y la creación de entornos laborales motivadores, que son consideraciones esenciales para el éxito organizacional. Entonces, básicamente la administración en la actualidad se caracteriza por su enfoque ágil y adaptativo, la integración estratégica de la tecnología, la responsabilidad social, empresarial y ambiental, así como la gestión centrada en el talento y en el bienestar de los colaboradores. Y estos elementos reflejan la necesidad de las organizaciones de no solo sobrevivir, sino que de prosperar en un mundo empresarial dinámico y que hoy en día es muy desafiante y competitivo. ¿Sí? Ese es un concepto que hoy en día es fundamental, la competitividad. Porque McDonald's vende hamburguesas, pero hay 100
competidores más que también venden hamburguesas. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer mi producto competitivo y destacar de todas esas 100 o 500 empresas que también venden hamburguesas? ¿Verdad? La competitividad hoy en día también se ha vuelto un concepto fundamental en el tema estratégico de los negocios. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. Dentro de los paradigmas en el umbral del siglo XXI, primero tenemos cambios en el papel de los gerentes, tenemos competitividad, tenemos interdependencia, administración informatizada, tenemos administración emprendedora, enfoque en el cliente, tenemos medio ambiente, calidad de vida y seguimiento del tercer sector. Dentro del primer paradigma, que son los cambios en el papel de los gerentes, nos dice que para lograr una mayor eficiencia en la utilización de sus recursos y reducir costos, las organizaciones simplificaron, perdón, acá se me fue ahí el tema, las organizaciones simplificaron sus procesos de trabajo, promovieron el aumento de la productividad y disminuyeron sus plantillas de jefes al transferir los poderes de decisión a los funcionarios operativos, que se llama facultamiento. Entonces, acá en el cambio en el papel de los gerentes es una respuesta a la necesidad constante de una adaptación y eficiencia en un entorno empresarial dinámico. Varios factores han impulsado transformaciones notables en la forma en que los gerentes desempeñan sus roles dentro de las organizaciones. Primero, el enfoque en la eficiencia y la reducción de costos. Eso es algo esencial hoy en día. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema de motivación, ¿sí? La presión competitiva y la búsqueda constante de eficiencia llevan a las organizaciones a revisar y simplificar sus procesos de trabajo, sin perder el tema de la calidad en sus servicios y en la elaboración de sus productos. Y esto tiene un impacto directo en los gerentes, porque los gerentes han tenido que adoptar un enfoque más estratégico en la gestión de recursos, buscando maneras creativas de lograr más con menos, ¿sí? Entonces acá tiene que ver mucho el papel del gerente en cómo se maneja con su equipo, porque puede que le den un presupuesto muy reducido para poder operar, pero ahí ya depende de su planificación, de las estrategias, de su liderazgo, de su preparación, entre muchos otros factores. Otro punto importante es la promoción de la productividad. Acá la productividad se ha convertido en un indicador clave para el éxito organizacional. Los gerentes en este aspecto deben de fomentar un ambiente que impulse la productividad y adopte tecnologías y prácticas que mejoren la eficiencia operativa. Hoy en día en muchas organizaciones implementan lo que son los KPIs, que son índices de rendimiento, para evaluar la gestión de los colaboradores y la gestión de los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, con los KPIs se puede deducir cuánto tiempo un colaborador se lleva en realizar un reporte, cuánto tiempo un colaborador se lleva en realizar un registro, ¿verdad? Entonces hay sistemas que se llaman sistemas de control o sistemas, se me fue el nombre ahorita, pero si no se los paso, que nos ayudan a medir tiempos también. Perdón. Correcto, nos ayudan a medir tiempo, que nos ayuda o nos da índices de rendimiento en cuanto a los colaboradores y las funciones asignadas. También se puede medir el tema de los recursos, el tema de, por ejemplo, con las impresoras, los recursos que se utilizan, la tinta, el papel, las fotocopiadoras, el tiempo de utilización de esos equipos, el tiempo de utilización de la computadora, entre muchos otros factores, ¿verdad? Entonces, el tiempo en que lleva a resolver un problema presentado por algún cliente, entre muchos otros factores. Cada empresa puede aplicar sus propios factores de medición
para poder indicar el rendimiento que ha tenido la organización en cuanto al recurso humano, el recurso tecnológico, los recursos materiales y los recursos económicos. Y se puede seccionar por producto, por tipo de servicio, por colaborador, por tipo de recurso, entre muchas otras cuestiones. También otro elemento importante en el cambio en los papeles de los gerentes es la reducción de jerarquías y empoderamiento. Porque acá la agilidad y la toma de decisiones rápidas han llevado a la reducción de capas jerárquicas. ¿Qué quiere decir esto? La transferencia de poder de decisiones a niveles operativos, que implica que los gerentes deben enfocarse en empoderar a sus equipos y fomentar la autonomía. Por ejemplo, un gerente no puede estar en todos los departamentos supervisando a todos al mismo tiempo. Entonces, debe delegar y disminuir la cuestión jerárquica para que ellos puedan tomar sus propias decisiones y de cierta manera sean independientes, siempre y cuando no se pierda el tema del control y la supervisión, ¿verdad? Porque al final es responsabilidad del gerente, ¿verdad? Pero sí empoderar a sus equipos para que ellos puedan tomar las decisiones, ya que ellos son los operativos, ellos son los que llevan la operación del proceso específico en el cual se quiere ser más eficiente y más efectivo. El énfasis en la toma de decisiones descentralizadas, que también tiene que ver con el empoderamiento de los equipos, porque la velocidad de respuesta a los cambios del mercado requieren decisiones más rápidas a nivel operativo. No tenemos que, mándele una solicitud al gerente para ver si nos aprueba tal cosa, ¿verdad? Y en lo que llega al gerente ya se perdió unas horas o se perdió un día o dos, ¿verdad? En lo que el gerente lo analiza, ve que es más conveniente para la empresa, ¿verdad? Y quizá el departamento específico donde se lleva la operación ya sabe cuál es la mejor ruta, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con el cambio en el papel de los gerentes, que ya no se centraliza, digamos, toda la toma de decisiones en los gerentes, pero sí la responsabilidad. Porque acá los gerentes deben de facilitar y apoyar la toma de decisiones descentralizada, porque deben de brindar una orientación en lugar de un control directo, ¿sí? Únicamente si toman una decisión, corregir algunos temas que esa decisión pueda tener ahí algo vagos y corregir el camino y la ruta que estos hayan tomado. También la habilidad de liderazgo y de comunicación en los gerentes, porque la gestión efectiva de los equipos se ha vuelto esencial en un entorno laboral que cambia constantemente también. Las habilidades de liderazgo, de comunicación efectiva y la capacidad de motivar a los colaboradores son esenciales para poder lograr el éxito en la gestión moderna, ¿sí? Entonces, en conclusión, los cambios en el papel del gerente nos van a reflejar la necesidad de adaptación en un entorno empresarial que es mucho más ágil y que es mucho más competitivo, donde la eficiencia, la eficacia y la productividad y la toma de decisiones descentralizada son aspectos fundamentales y claves para el éxito de las entidades y de las organizaciones. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Dudas? Ok. Por temas de tiempo lo vamos a dejar acá. Nos faltan... son 9 paradigmas los que tenemos que ver. Pero al finalizar esto hay un caso práctico, que el caso práctico ya está cargado en la plataforma. Entonces, para poder adelantar, porque ya estos paradigmas prácticamente son conceptos, ¿sí? Entonces, el caso práctico tiene que ver, que se los puedo mostrar acá. A ver. No sé si ven pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Ahí, porque si no, más chiquito no se ve. Ok.
Ok, este caso práctico, dice, en este caso práctico tiene como objetivo que apliquen los conocimientos adquiridos hasta el momento en el curso de Administración 1. Deben analizar la situación de Ricardo, dueño de una empresa familiar de uniformes deportivos, y sus conflictos con sus hijos, Sergio y Alberto, quienes también están involucrados en la administración. Y se responde a las preguntas planteadas considerando conceptos claves aprendidos en clase. Aquí vamos a ver el tema de liderazgo, eficiencia, eficacia, competitividad, delegación, el proceso administrativo de planificación, organización, dirección y control, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces acá, a partir de acá donde dice a fin de cuentas quién manda acá, empieza el caso práctico, les da el detalle de la empresa de Ricardo y al final les da una serie de preguntas, las cuales ustedes deben de responder con base a la información de la empresa o del caso que se les está indicando. Entonces, si ustedes pueden adelantar leyendo el caso y respondiendo las preguntas, este caso práctico lo vamos a discutir en la próxima clase. Vamos a evaluar los elementos y las características para poder responder a cada una de estas preguntas. Que, por ejemplo, para la pregunta 1, ¿qué elementos debemos de haber considerado? ¿Verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles fueron los escenarios? ¿Y qué respuesta debemos dar al respecto? ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden adelantar y subir las respuestas de sus preguntas, y acá está la rúbrica de calificación para este caso práctico. Y más adelante vendrán otros casos prácticos también aplicando los demás conceptos y definiciones que vayamos viendo. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? Todo claro, Lili. ¿Sí? Y si van teniendo dudas, por favor, está el grupo, ¿verdad? Para que hagan sus consultas y ahí podemos ir discutiendo también el caso, ¿sí? Para que lo tomen en consideración. Este caso práctico lo deben de subir el próximo sábado. Tienen también hasta las 23 horas para poder subirlo, ¿sí? De preferencia, si lo tienen subido antes de la clase, para que lo podamos discutir, ¿verdad? O que lo tengan resuelto por lo menos. Si no hay dudas, entonces vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Solo los voy a molestar para los que no tienen activa su cámara, que la puedan activar un momento para tomar la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Y con eso daríamos por finalizada la clase de hoy. Entonces, a la cuenta de 3, si me regalan una sonrisa para sus cámaras, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. De verdad que qué gusto estar con ustedes un sábado más. Primero Dios, nos vemos el próximo sábado y recuerden que si tienen dudas en el grupo, con todo gusto las pueden enviar y con todo gusto también les vamos a estar ahí resolviendo las dudas que tengan. Adicionalmente, por favor, estén pendientes de, les voy a mandar, si no estoy mal, son 2 o 4 artículos relacionados con el tema de organización y dirección estratégica, para que los puedan leer, y el próximo día también van a tener una comprobación de lectura al igual que el sábado anterior, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Adicionalmente del tema de la semana que se les va a enviar, si no estoy mal, lunes o martes, para el lunes o martes está programada para que ustedes vayan comentando también en el grupo, ¿verdad? Y que vayamos aumentando también temas que tal vez no podamos tocar acá en clase, o temas extraordinarios que me gustaría que ustedes desarrollen, que los podamos comentar ahí en el grupo. Entonces, si no hay dudas, de verdad un gusto, y primero Dios nos vemos el próximo sábado. Dice que no se le escucha bien, Francisco. No sé si puede escribir en el chat porque no se entiende. No sé si hay mucha interferencia o no sé si será mi internet. No sé si los demás compañeros escuchan bien a Francisca. Ok, si me puede escribir acá en el chat, por favor, para poder resolver su duda o ampliar la información, ¿verdad? Los demás, si gustan, se pueden desconectar. Un gusto, que tengan feliz tarde. Primero Dios, nos vemos el próximo sábado.
Feliz tarde, Lick. Gracias, Feliz tarde. Lick. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós, Lick. Feliz tarde. Ah, ok. Dígame, Carla.